un pastor evangelista que es de Miami. Él tiene un programa y me llama y él sube los programas a la red. Ok, pónganse de pie, vamos a leer Mateo capítulo 24. En el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 14. Cuando lo tengan digan amén. Mateo es el capítulo más profético de la Biblia. Mateo 24, verso 1 al 14. Leemos la palabra, si ya lo tienen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Dice así la santa y eterna palabra de Dios en su letra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos dicen amén? Oremos y démosle gracias al Señor por la lectura y pídale que me unja, me use y podamos escuchar esta palabra. Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Gracias porque te podemos adorar, alabar y bendecir tu glorioso, santo, bendito y eterno nombre. Gracias porque estamos aquí para escuchar tu santa, bendita y eterna palabra. Te rogamos y te pedimos, habla Jehová que tu pueblo oye. Habla Señor que tu siervo oye. Habla Espíritu Santo que la iglesia tiene oído. Aleluya, para oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Unge mis labios, dame gracia, dame de nuevo, dame autoridad, dame sabiduría, dame unción del Espíritu Santo para que esta tu palabra corra, haga vida y sea glorificada. Ella lleve fruto en nuestros corazones y en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pedimos y recibimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, démosle gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, denle un aplauso al Señor y alabe la gloria de su nombre. A su nombre. Amén, hermano. Vamos a escuchar, diga conmigo, palabra de Dios. Bueno, gloria a Dios. Este es un mensaje, hermano, muy conocido, muy predicado. Yo se lo he escuchado a varios predicadores internacionales y lo tengo en mi libro, El Misterio Profético, que ayúdenme a orar, porque gracias a Dios el dinero que fui a buscar el año pasado, que nos lo mandó el banco que les conté, el banco Chase Bank, que es mi banco, que en una cuenta de ahorro que yo tengo en Estados Unidos hace muchos años, y yo envié el dinero a la cuenta del Banco de Chile, a la cuenta en nombre de mi esposa, el número de cuenta y a nombre de ella, y el dinero no llegó. Y un mes y medio después que volví de Estados Unidos, a fines de agosto, los primeros días de septiembre, que llegué de ese último viaje a Estados Unidos, yo volví en octubre a ir a Estados Unidos, el año pasado, y no me dejaron entrar. Me detuvieron y me devolvieron.
Porque según la Policía Internacional, primera vez que me pasó en 34, 35 años que llevo viajando a Estados Unidos. Primera vez que me pasa, porque según el policía que me detuvo, claro, yo me fui también en escala Santiago directo Houston y Houston Los Ángeles. Yo iba a Los Ángeles. Entonces en Houston es cerca de la frontera con México y donde está el Río Grande. Y ahí, hermano, se cuela y se pasa mucha gente de toda Centroamérica que se va a México para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Entonces la policía de Houston, la policía de inmigración, la policía internacional, es muy estricta en Houston. Y ese fue el problema, que el policía me detuvo, me mandó a la oficina porque yo hace un mes que había vuelto recién de Chile. Y entonces ahí me dijeron que la visa o el permiso waiver, porque no es una visa, el que tienen todos los chilenos. Cualquier chileno que quiera ir a Estados Unidos puede ir, solo tiene que tener su pasaporte y pagar el permiso y avisar a la embajada norteamericana y te esperan un par de días y te avisan a tu teléfono si tienes el permiso concedido. Y entonces este permiso dura 2 años. Y yo ya había en esos 2 años ido 2 veces. Y lamentablemente al volver, como no me llegó el dinero, partí al otro mes. Y ahí me detuvieron, me dijeron que este permiso no te permite viajar un mes para otro. Y que yo no podía entrar a Estados Unidos. Y que en el próximo avión que saliera de la compañía que yo tenía mi regreso, me iban a regresar. Así que me tuvieron detenido y me regresaron al otro día. Lo que no me pasó nunca. Y ahí estaba todo el dinero que yo había ahorrado, había juntado de la venta de 500 libros más o menos. Yo llevé como 300, 350, 320 por ahí. Y mi esposa me mandó como 180 más. Y el dinero de esos libros allá es bastante dinero porque cada libro allá es $15. Imagínate, 100 nomás, 100 ya tienes ahí $1,500. Vendí como 500 libros, más las ofrendas que hice. Allá predico prácticamente, el único día que no predico es el lunes. Predico martes, miércoles, en distintas iglesias, jueves, viernes, sábado. Predico vigilia, culto y vigilia los viernes. Sábado predico estudios bíblicos en alguna iglesia. Y en la noche predico un culto. Y los domingos predico por la mañana, por la tarde a las 1, a las 2, a las 3. Hay distintas iglesias que rentan iglesias y hacen culto porque no tienen iglesia propia. Y predico a las 6. En una semana predico hasta 11 veces. En una semana. O sea, es bien fuerte, bien duro el trabajo que hago en Estados Unidos. Y gracias a Dios todo ese dinero que junté no llegó. Fui a buscarlo, me detuvieron, me devolvieron. Y gracias a Dios, hermano, ahora Dios ha hecho como un milagro, porque mi esposa le pega a la computación, porque mi esposa es secretaria bilingüe. Y entonces se contactó con mi hija abrió una cuenta en Alemania y le ha mandado de $1,000, $2,000, como que lo estoy haciendo yo a través de la cuenta por internet, abrí la misma cuenta y le ha mandado todo el dinero que yo tenía en Estados Unidos a Alemania. Así que el dinero está en manos de mi hija en Alemania. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Ya el dinero no está acá en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver si me consigo la visa y puedo ir este año. Ya a predicar quizá una última vez, porque allá todo lo que les he contado se darán cuenta. El trabajo es duro, es fuerte allá. Y yo tengo más de 100 pastores, 100, 110, 120 pastores que conozco en Miami, en Nueva York, más de 100 pastores en Los Ángeles, 80, 90 pastores en Houston, en Dallas, ciudades grandes. Tengo muchos pastores y gracias a Dios, Dios me ha abierto las puertas en muchos lugares. Hemos podido predicar el evangelio. Lo bueno es que el dinero que yo no pude recolectar o recuperar el año pasado llegó a Alemania y ya lo tiene mi hija en el banco de ella. Cuando vengan, pues lo van a traer o vamos a ver si me lo envían a través de una cuenta bancaria. Así que gloria a Dios por ello. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios que permitió sacar el dinero. Ok, mi hermano, les voy a predicar acerca de, diga conmigo, las señales de su venida. Este es un mensaje que está basado aquí en Mateo 24, donde está constituido en una triple pregunta. Dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sabe usted que el templo de los judíos, construido por Salomón y después destruido por los babilónicos y reconstruido por Nehemías, este templo
era considerado una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Entonces el templo judío era el templo. ¿Me está escuchando? Era el tremendo templo y era una arquitectonía maravillosa, fabulosa. Imagínate, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Dios. Escucha este dato: único templo mandado construir, ordenado por Dios. No es ni de los budistas, ni los confucianos, ni los mahometanos. Dios, Jehová de los ejércitos, se le reveló, aleluya, a Moisés. Y en los tiempos de David y Salomón, el primer templo fue construido en el monte Moría. En ese lugar fue construido el primer templo. El segundo templo fue reconstruido ahí mismo. Y el tercer y último templo será reconstruido ahí mismo. Actualmente, ¿esto por qué te lo estoy explicando? Porque esto nos deja ver cuándo se va a venir lo que aquí nos dice la respuesta que Cristo le da a los discípulos. Porque cuando le mostraron este edificio de este templo tan maravilloso, tan asombroso arquitectónicamente, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cuando le mostraron los edificios del templo, como que Jesús se iba a maravillar o iba a decir algo. Jesús dijo: veis todo esto, de cierto os digo que de este templo, de esta tremenda maravilla arquitectónica, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Hermano, ese es un terremoto grado 12 para los judíos. El templo era el alma misma de la nación. Estaba construido por el rey más importante y más grande de Israel, David, y su hijo Salomón. David lo quiso construir, pero Dios le dijo: no, tú no lo construirás, has derramado mucha sangre. Porque David era un rey guerrero, que no le ganaba a nadie en las batallas. Se mandó a Goliat y a unos cuantos más. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Bajo el poder y la unción poderosa de Dios para la guerra, ese rey acabó con todos los enemigos de Israel. Y Salomón fue el rey de paz. Y Dios dijo: tu hijo me lo construirá. Y Dios le dio las medidas. Y Dios le dio el templo. Y este templo, al parecer, es muy parecido al templo celestial. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Dale un aplauso y alaba la gloria del Señor. Las medidas le fueron dadas por Dios a David y Salomón lo construyó. Este templo, ¿por qué te explico esto? Porque era un templo de realmente maravillarse, asombrarse, mayormente en aquellos días. Una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Y Jesús le dijo: veis todo este edificio, todo este templo. De cierto os digo que de este templo, de estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando vinieron los romanos, el año 70 después de Cristo, en la rebelión de los judíos hacia Roma, que Dios lo permitió todo esto para que se cumpliera su palabra. ¿Quién era lo más importante en ese tiempo? Es como hablar hoy en día de Estados Unidos, Rusia, China. Pues en ese tiempo el más importante de todo era Roma. Y los judíos se levantaron contra Roma. En los días de Cristo pagaban los impuestos, los judíos a los romanos, porque estaban sujetos al imperio mundial de aquellos días. Entonces era realmente cosa seria los romanos. Y los judíos se rebelaron contra Roma para cumplir esta palabra, porque no hubo otra razón. El emperador del tiempo mandó al general Tito, que después llegó a ser emperador de Roma, mandó al general Tito con las legiones romanas a sitiar Jerusalén. Y la sitiaron por 6 a 7 meses para que no entrara ni comercio, ni comida, ni nada, por la rebelión de los judíos. En estos 6 a 7 meses el general Tito mandó 6 comitivas de paz para que los judíos depusieran su actitud de rebelión contra el imperio, contra Roma, pagaran los impuestos, entregaran a los que habían levantado a los judíos contra Roma, y ya se acababa el problema. Seguía en pie el templo, seguía en pie Jerusalén, y no había ningún problema más entre Roma y entre Israel. Pero los judíos no quisieron y endurecieron su corazón para cumplir esta palabra. De cierto os digo que de este templo, de esto que ustedes ven aquí en Jerusalén, en el monte Moría, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! El templo único que Dios mandó a construir en la tierra. Ve tú la Biblia si Dios mandó a construir otro templo. O ve la historia.
Este es el único templo que Dios mandó a construir. Y se construyó. Y los judíos se rebelaron contra Roma para cumplir esta palabra que Cristo les dijo aquí. Cuando ellos les mostraron los edificios del templo para que Cristo se maravillara. Y Jesús dijo, ven todo esto, de cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando los judíos no quisieron arreglarse, no quisieron entregar a los cabecillas de la rebelión contra Roma y arreglar las cosas con Roma políticamente, pues al sexto séptimo mes Roma dio la orden de ataque. El general Tito atacó con las legiones romanas y destruyeron Jerusalén. Y del templo no dejaron piedra sobre piedra. ¿Sabe por qué? Como lo dijo Cristo, no quedará piedra sobre piedra. Porque en ese tiempo había leyendas, eso no estaba en la Biblia, que en el tiempo de Salomón traficaba 22.000, si no me equivoco, 22.000, ¿cómo se llama esta medida judía? Ahí se nota que estoy viejo ya. ¿Cuál es la medida más famosa judía de peso? Talento. Creo que son talentos. 22.000 talentos al año traficaba Salomón. Entonces había en la historia de los judíos de aquellos años, al tiempo de Roma, que Salomón al construir el templo escondió y guardó mucho oro debajo de los cimientos del templo. Y esto había llegado a oídos de los romanos. Y los romanos destruyeron y levantaron piedra sobre piedra sin dejar una sin remover. Removieron todo, cumplieron la palabra de Dios, pero no encontraron dicho oro. No había ningún oro, pero se cumplió la palabra. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. No quedará piedra sobre piedra que no fuera derribada. ¿Por qué? Porque rechazar y matar al Hijo de Dios y rechazar al Cristo, al Mesías, al enviado, al ungido, eso es la palabra Jesucristo. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? El ungido, el que dice Isaías 61. Porque me ungió Jehová y me envió. Él es el ungido y el enviado. Porque me ungió Jehová y me envió a anunciar buenas nuevas de salvación. Diga conmigo, el evangelio. Esa es la palabra evangelio. Buenas nuevas de salvación. A pregonar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles de los presos, a consolar los enlutados y afligidos de corazón, a darle a Israel y al mundo óleos de alegría. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Ese es el Mesías. Ese es el Cristo. Ese es el enviado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El enviado ungido para salvar. Eso es lo que significa. Diga conmigo, Mesías. Diga, Mesías, Jesucristo. Ahora diga amén y déle un aplauso al Señor. Eso es lo que significa Mesías, Jesucristo. El enviado ungido para salvar a Israel y a todo el mundo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Diga conmigo, ese es mi Señor. Ese es mi Salvador. Aleluya. Hermano, esto no son cuentos de vieja. Esto no es como la religión musulmana. Esto no es como la teoría y las cosas que enseñan los budistas, ni los confucianos, ni los mahometanos. Esto es sobre el personaje más importante que se ha levantado en la historia del mundo. ¿En dónde está dividida la historia del mundo? En un antes de Cristo y después de Cristo. No existe en el mundo y en la historia del mundo y de los hombres alguien más grande que Jesucristo, el Hijo de Dios. El enviado, ungido para salvar. Eso es el Mesías, Jesucristo. ¿Entonces dicen amén? Diga conmigo, ese es mi Señor. Mira cómo se cumplió esto al pie de la letra. No quedará este templo piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba la leyenda que Salomón, constructor de ese templo, había escondido mucho oro porque traficaba al año 22.000 talentos de oro al año. Ese era el sueldo, esa era la ganancia de Salomón. Por eso es el rey más rico, es el rey más sabio y es el rey más poderoso que Dios levantó en la historia de Israel. Y quizás hasta ahora mismo en la historia del mundo
Pregúntate si algún faraón egipcio o babilónico o de Grecia, los grandes imperios del mundo antiguo, o algún emperador romano alguna vez ganó, traficó, comerció y ganó 22,000 talentos de oro al año. Fue 40 años rey de Israel. ¡Wow! Ese sí que juntó dinero. Ese sí que juntó riqueza. Y entonces estaba la historieta y estaba el asunto del que se había hecho historia en Israel de que Salomón había guardado mucho de su oro debajo del templo. Pues removieron hasta la última piedra del templo. No encontraron dicho oro, pero cumplieron la palabra de Dios. Dale un aplauso y alaba a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Mira qué importante, qué tremenda son las primeras palabras de este mensaje. Cuando les dijo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, que se cumplió al pie de la letra. ¿Cuándo? Aquí lo dice, Mateo 23. En el versículo, déjamelo buscártelo, creo que es el 30. Dice, mataron a los profetas, aquí en Mateo 23, 30, 32. Vosotros también llenad la medida de la maldad de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis? Está hablando a los judíos de la condenación del infierno. Por tanto os digo, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de entre ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, sobre la nación judía, toda la sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, que matasteis los judíos entre el templo y el altar. Y de cierto os digo, escucha esto, que todo esto que Cristo está profetizándole a los judíos vendrá sobre esta misma generación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nadie que rechaza al Mesías, escucha, nadie que rechaza al Cristo, al Hijo de Dios, al enviado, al ungido para salvar a Israel y al mundo, la sacará de gratis. Es lo que le dijo a los judíos. Generación de víboras, serpientes. Ustedes han llenado la medida de la maldad de vuestros padres. ¿A cuál de los padres no mataron? ¿A cuál de los profetas no encarcelaron? De cierto os digo que de aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y les describió la destrucción de Jerusalén y la destrucción de los judíos y la dispersión mundial. Y mira lo que le dijo en el último verso. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta misma generación. O sea, la propia generación que lo mató y lo crucificó a él vería el castigo, vería la destrucción del templo y vería la dispersión mundial de los judíos. Porque recuérdate que en Lucas capítulo 21, verso 20 al 24, Jesús les dijo claramente a los judíos que todo esto vendría no sobre esa misma generación solamente. No que solo el templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, sino que les describe la destrucción tal cual como la llevaron a cabo los romanos. Se la describe, aleluya, ahí en Lucas, no me recuerdo exactamente del texto. Te lo quiero leer porque es muy, muy importante entenderlo. ¿Me dicen amén? Mira cómo lo dice. Creo que aquí es Lucas 20, donde les habla que esto va a venir y les va a caer a ellos mismos. Mira lo que le dice en el 21:20. Pero cuando viere, le está hablando a los judíos, escucha, cuando viere Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, de pago, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada los judíos
y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, significa dominada, pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Me está escuchando? Ahí se les cumplió a la misma generación que mató y crucificó a Cristo. Jesús les dijo que vendría la destrucción del templo, que vendría la destrucción de la ciudad y que vendría la dispersión mundial de los judíos y que serían llevados cautivos a todas las naciones hasta, mira eso, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, palabra de Dios. Entonces tú puedes ver el cumplimiento de la palabra al pie de la letra. Aquí tú te puedes dar cuenta, hermano, que y te puedes dar cuenta de una cosa bien tremenda, que es lo que yo tomé el punto, y por eso te leí este versículo. El que rechace a Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado ungido para salvar, no lo va a sacar gratis. No la va a sacar que bueno, uno cree en lo que uno quiere y en lo que a uno le parece. No. Si tú rechazas al Hijo de Dios, confrontarás la ira de Dios. Si rechazas el amor, la gracia y la misericordia de Dios, pues te confrontarás con la ira, el juicio y la condenación de Dios. Y esto le cayó al propio pueblo de Dios. ¿Me está escuchando? Le cayó al propio pueblo judío. Y escucha bien, le cayó a la misma generación que rechazó, crucificó y mató al Mesías, al enviado ungido para salvar a Israel. Porque recuérdate una cosa, Jesucristo no fue enviado a los gentiles, ¿no? Cuando la mujer sirofenicia le clamó y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada de un demonio. Y Jesús no se dio por aludido, le dijo: vámonos. Dijeron: Señor, despídela, da voces detrás de nosotros. Jesús dijo: no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me está escuchando? Él fue enviado a los judíos. Fue enviado a salvar a Jerusalén, a salvar a los judíos, a salvar al pueblo del pacto. Él no tenía compromiso con los gentiles, las naciones gentiles. Los gentiles estábamos ajenos a los pactos, a las promesas y a la bendición de Dios. El Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, no tenía nada que ver con los gentiles, las naciones fuera de Israel. El pacto, la promulgación de la ley, todo era de los judíos. Los gentiles estábamos ajenos de la vida de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero dale gloria a Dios, porque los judíos lo rechazaron, lo crucificaron y lo mataron, porque entonces se volvió todo el mundo y dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dale un aplauso y alaba la gloria de su nombre. A su nombre. Así que, mi amado hermano, mira qué tremenda, qué terrible historia. Esto de los judíos y del pueblo de Dios, terrenal de Dios. No puedes tú creer que puedes rechazar al Hijo de Dios, puedes rechazar la palabra y puedes rechazar las obras que Él ha hecho, habiéndole conocido. No te queda más que enfrentar la ira de Dios, el juicio de Dios. Así que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? A ser fieles y a permanecer firmes en la verdad, firmes en Jesucristo, firmes en el camino, a entrar por esa puerta y no apartarnos jamás. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque mira lo que le pasó al pueblo del pacto. Le destruyeron su templo, fueron vendidos como esclavos y cautivos a todas las naciones. Y aquí se cumplió lo que Cristo dijo: ay de las que estén encinta en aquellos días. Porque los romanos, ¿saben lo que hicieron? Tomaron a las mujeres embarazadas, le abrieron el vientre y reventaron los fetos contra las rocas. Por eso Cristo dijo esa palabra. Se la digo aquí, donde yo acabo de leer. En Lucas 21, decretando, quiero decir en Lucas 23, decretando el juicio sobre Israel. Este es el juicio de Israel. En Lucas capítulo 20, en el verso 23 en adelante, donde yo acabo de leerle. Cuando dijo que Jerusalén sería hollada y dominada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y aquí tú puedes ver una de las señales más tremendas, más importantes y más grandes que se ha cumplido en nuestra propia generación. Por lo menos yo tengo mis buenos años, pero yo viví y experimenté esto. Aún no era cristiano cuando se cumplió esto.
que los judíos dieron la guerra a los 6 días, creo que fue junio del 67, dieron la guerra a los 6 días contra 100 millones de árabes, a la cabeza de ellos Abdel Nasser, el presidente egipcio. 100 millones de árabes unidos contra Israel para destruir al pobre pueblo de Israel, que estaba recién restaurado del 14 de mayo de 1948. Al 68, tú tenías apenas 20 años, que Israel estaba volviendo de todas las naciones y siendo restaurado como pueblo y como nación. Y se levantó Abdel Nasser y se unieron todos los árabes junto a Abdel Nasser, presidente egipcio, y atacó a Israel. Y en 6 días Israel tenía 20.500 kilómetros reconocidos como el nuevo Estado de Israel desde el 14 de mayo de 1948. 20.500 kilómetros. En la guerra de los 6 días, cuando Abdel Nasser dijo, levantémonos, unámonos y destruyámoslos para que no sean pueblo. Ese era el eslogan de Abdel Nasser. Y unió a los árabes y se fueron los islámicos contra los judíos y los atacaron en forma terrible, pero los judíos de 20.500 kilómetros cuadrados que tenían reconocidos, Jerusalén no estaba en manos de los judíos, estaba en manos de sus enemigos hasta ahí. Y entonces se levantaron e Israel los derrotó en 6 días, número del hombre. Y avanzó de 20.500 kilómetros cuadrados a 84.000 kilómetros. Y lo más importante y lo más grande, reconquistó Jerusalén, la capital de los judíos. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. ¿Por qué te estoy citando eso? Quizás no lo estás entendiendo en la medida o en la profundidad de lo que esto significa. Es lo que Cristo dijo. Jerusalén será hollada, dominada, pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Pues en la guerra de los 6 días del año 1967, los judíos en una guerra milagrosa avasallaron y destruyeron a todos los árabes unidos y avanzaron de 20.500 kilómetros cuadrados que tenían reconocidos, y Jerusalén estaba en manos de los palestinos y de los árabes. Reconquistaron Jerusalén y avanzaron de 20.500 kilómetros a 84.000 kilómetros. La península del Sinaí, la franja de Gaza, donde están actualmente todavía los palestinos, y está la guerra ahí, y otro territorio más. Los judíos, todo eso se lo quitaron, y Jerusalén se lo quitaron a los árabes, se lo quitaron a los palestinos, y reconquistaron Jerusalén. ¿Y qué dijo Cristo en la profecía? De cierto os digo, que Jerusalén será hollada, dominada, pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Así que, mi hermano, cuando los judíos reconquistaron Jerusalén y el año como 15, 16, 18 años más adelante, los judíos decretaron el año 1988 a Jerusalén como la capital eterna del nuevo Estado de Israel. Se están preparando para el milenio. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Mira qué tremendo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Así que aquí, entrando a este mensaje, tú tienes cosas muy profundas. Esto no es un mensaje común y silvestre como cuando tú das una exhortación. No, mira los datos históricos. Mira el cumplimiento de la palabra de Dios profética al pie de la letra en la historia de los humanos. ¿Me está escuchando? Los judíos fueron dispersados, llevados como esclavos y cautivos a todo el mundo desde el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se los predijo. De cierto os digo, a esta generación de víboras, ustedes que han matado, ¿a cuál de los profetas no mataron, no apedrearon, no encarcelaron? Y cuando vino el Hijo del Hombre, lo mataron, lo rechazaron y lo crucificaron. Entonces les dijo, generación mala, generación adúltera. ¿A cuál de vuestros padres no habéis perseguido? Vuestros padres, ¿a cuál de los profetas no apedrearon, no persiguieron, no mataron y no encarcelaron? ¡Wow! Y le dijo, de cierto les digo que todo esto les va a venir a ustedes, a la misma generación que me rechaza y me mata. Y el año 70, tú veías, año 33 murió Cristo. Año 70 está viva esta generación todavía. Han pasado 36 años. 33, 34 murió Cristo. Han pasado del 33, 34
al año 70. ¿Cuánto ha pasado? Ha pasado 35 años. La generación está en vida todavía. Y esa generación fue destruida, fue muerta, fue pasado a filo de espada. Las mujeres de ellos que estaban encintas, sus fetos fueron reventados contra la roca, abiertos su vientre por los soldados romanos y le reventaron los fetos. Ahí se cumplió esa palabra, al pie de la letra. Y los judíos fueron vendidos como esclavos y cautivos a todo el mundo. Y Jerusalén, aquí está lo más importante de esto, y te voy a dejar aquí el mensaje, porque no quiero que se cansen, quiero que disfruten y se gocen y alaben a Dios por el cumplimiento de la palabra. ¿Cuánto alaban a Dios? Dicen amén. Porque la gente está acostumbrada que le prediquen de la sanidad, de la fortaleza, de que Dios los ayude, de la debilidad. ¿Pero qué te parece esta palabra? ¡Wow! ¿Ah? Tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Histórica, profética, verdadera, no pasa, no cambia, no se muda, se cumple al pie de la letra. Dale un aplauso y alaba la gloria de Jehová. Voy a dejarte el mensaje aquí, más adelante te voy a hablar de las señales, porque imagínate estas son históricas y se cumplieron al pie de la letra. Y aquí está lo importante de lo que te quiero decir. Jerusalén será hollada, dominada y pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Pues el año 1967, en la guerra de Abner Nasser, con 100 millones de árabes, Israel avanzó de 20.500 kilómetros cuadrados a 84.000 kilómetros y reconquistó Jerusalén. Y los judíos, aleluya, le ganaron a todos los árabes juntos a los palestinos. Ahora se quieren unir de nuevo. ¿Sabes lo que te va a traer esto? Y con esto va a terminar el mensaje. De la noche a la mañana, uno de estos días, va a venir el arrebatamiento de la iglesia, porque se tiene que levantar el príncipe de la paz falso, que Israel Jesús se lo dijo. Y yo he venido en el nombre de mi Padre, como el Mesías, como el enviado, como el ungido, para salvar, para sanar y para libertar a Israel. Y no me creíste, no me recibiste. Otro, el anticristo, vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Ahora mismo está la guerra de Gaza con los judíos. ¡Wow! Ahora se le tiró el pueblo hasta de Irán a los judíos. Y todo esto te está hablando de qué? De que a este punto de venir el rapto, aparecer el anticristo y firmar el tratado de paz entre los palestinos y los judíos por 7 años. La última semana de Daniel. No sé si te he predicado alguna vez las 70 semanas de Daniel. La única que falta es la última. Vendrá el que cometerá la abominación desoladora. Aquel hombre que se sienta en el templo de Dios, según Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. El anticristo, que entrará en el templo de Dios en Jerusalén. El único templo de Dios levantado en la tierra, ya te lo dije, fue el templo de Jerusalén, en el monte Moría, construido por Salomón, reconstruido por Edri y Nehemías, en donde Abraham sacrificó a Isaac. Ese es el lugar que Dios escogió para levantar el único templo en la tierra. Y está en el monte Moría, en Jerusalén. Y los judíos reconquistaron Jerusalén. ¿Cuándo? En el año 1967, en la guerra de 6 días. ¿Qué se dice esto? Que el tiempo de los gentiles, Jerusalén volvió a manos de los judíos. Los judíos fueron restaurados como nación el 14 de mayo del año 1948, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Y fueron aceptados en Naciones Unidas como el nuevo Estado de Israel. Y volvió a ondear la bandera blanca con la estrella de 6 puntas, la estrella de David, en Jerusalén y en todo Israel. Dale un aplauso y alaba la gloria de su nombre. A su nombre. Así que, hermano, Jerusalén, al volver a manos de los judíos el año 1967, no solo Israel fue restaurado como nación, volvieron a su territorio. Le dieron una guerra para destruirlos como pueblo y que no fueran pueblo y comámoslos como pan, como dice la Biblia, dijo Abner Nasser. Pero Israel prevaleció a 100 millones de árabes. Avanzó de 20.500 kilómetros reconocidos por Naciones Unidas el 14 de mayo de 1948 a 84.000 kilómetros. Y reconquistó Jerusalén. Eso te dice que el tiempo de los gentiles está cumplido. ¿Me está escuchando? Jerusalén está en manos de los judíos de nuevo. Cristo aquí lo dijo, donde yo te leí. Se le llevó cautivo a todas las naciones.
Y todo esto vendrá en cumplimiento para que se cumplan las palabras escritas en vuestra ley. Y los judíos fueron diseminados y perseguidos y muertos y destruidos y llevados a todo el mundo como esclavos. Y estuvieron casi 20 siglos, mire ese milagro, casi 20 siglos, sin tierra, sin patria, sin nación y sin templo. Pero Dios se glorificó después de la Segunda Guerra Mundial. Volvieron, Naciones Unidas los reconoció porque Hitler mató 6 millones de judíos antes de que fueran restaurados, 6 millones de judíos. Y debido a eso es que Naciones Unidas se abrió y permitió que Israel fuera restaurado. Pero no le entregó Jerusalén ni le reconoció Jerusalén. En la guerra de los 6 días, los judíos batieron 100 millones de árabes y reconquistaron Jerusalén. Y entonces se cumple la palabra que el tiempo de los gentiles está cumplido. El tiempo de los gentiles no tiene que ver con la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es el total del número de naciones gentiles que Dios está salvando para la gloria de su nombre. Eso se llama la plenitud de los gentiles. Pero cuando habla de que el tiempo de los gentiles está cumplido, es cuando Jerusalén sea reconquistada por Israel. Y eso fue en 1967 en la guerra de los 6 días. Israel reconquistó Jerusalén, el tiempo de los gentiles está cumplido. Y de ahí en adelante han venido estas señales que yo próximamente te voy a hablar. Porque esto es lo primero, esta es la base de este mensaje. La destrucción de los judíos, la dispersión mundial, la destrucción del templo. El retorno de Israel a su tierra en los últimos días y la reconquista de Jerusalén. Nos deja con el tiempo de los gentiles cumplido. Y de la noche a la mañana o en otros días se va a levantar el anticristo y firmará el tratado de paz por la última semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, la última, 7 años. Romperá el tratado de paz. Y a la mitad de la semana, porque se pondrá la paz entre Israel, entre Gaza, y ahora con Irak que se está metiendo en la guerra. Por eso el anticristo, hermano, se acerca. Pero más cerca está la venida de Jesucristo por la iglesia. Porque el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, no puede venir y no se puede manifestar hasta que no sea quitado de en medio. ¿Quién al presente lo detiene? Cuando sea quitado el que lo detiene, pronombre personal con acento en la E de él, el que lo detiene. ¿Y quién lo detiene? Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca en su segunda venida y el resplandor de su segunda venida en poder y gran gloria. Destruirá al anticristo, al hombre de pecado, al hijo de perdición, que en aquellos días estará gobernando al mundo entero. Pero tiene que venir primero que se levante el anticristo, que firme el tratado de paz con los judíos y con los palestinos y con Irán si es que avance este conflicto. Y estas son las cosas que están pasando hoy en día delante de nuestros ojos. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero antes que aparezca y se manifieste el anticristo y firme el tratado de paz, esto está en la Biblia, hermano, en la semana número 70 de Daniel. Antes de eso, la Biblia nos muestra que viene el arrebatamiento. Y el Señor levantará la iglesia de la noche a la mañana uno de estos días. Dale un aplauso y alaba la gloria de su nombre. Así que mi hermano, preparémonos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Estemos listos, preparados y apercibidos, porque de que viene, viene. Y de que nos vamos, pues nos vamos. Póngase de pie, déle un aplauso al Señor. Vamos a orar y a dar gracias por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano, dale gracias, alaba a Dios. Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza en esta noche por esta palabra buena, esta palabra viva, esta palabra eterna, esta palabra que no pasa, que no cambia, que no se muda, que no miente. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la fe, a estar firmes en la verdad, a cumplir y a guardar tu palabra, porque la palabra tuya dice, aleluya, que el Señor Jesucristo guardará a los que guarden la palabra de su paciencia. Él los
guardará de la hora de prueba y la gran tribulación que vendrá al mundo entero en los días del anticristo. El apocalipsis de Dios. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la fe, firmes en la palabra, viviendo y guardando tu palabra, velando, orando, ayunando y santificando nuestras vidas para estar listos, estar preparados, apercibidos y listos para irnos con el Señor, que uno de estos días, de la noche a la mañana, llamará a la iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a estar apercibidos, a estar preparados y a estar listos para irnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza, y te pido que toques cada vida, Dios, toques cada hermano, toques cada cuerpo, sana al enfermo, levanta al caído, fortalece al débil, liberta al oprimido, llena a tu pueblo del poder, de la gracia, de la unción y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, añade gracia, añade salud y añade salvación a tu pueblo. Pedimos y recibimos la bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La